Dicite, muy buenos días. Continuamos con los comentarios a la regla de San Benito. Hoy vamos a estar comentando el capítulo 28. Capítulo 28 titulado De los que corregido muchas veces no quieren enmendarse. Y dice así: si un hermano ha sido corregido frecuentemente por cualquier culpa e incluso excomulgado, y no se enmienda, se le aplicará un castigo más duro, es decir, se le someterá al castigo de los azotes. Y si ni aun así se corrigiere, o si quizá lo que Dios no permita, hinchado de soberbia, pretendiere llegar a justificar su conducta, en ese caso el abad tendrá que obrar como todo médico sabio. Si después de haber recurrido a las cataplasmas y ungüento de las exhortaciones, a los medicamentos de las escrituras divinas, y por último, al cauterio de la excomunión y a los golpes de los azotes, aún así ve que no consigue nada con sus desvelos, recurra también a lo que es más eficaz, su oración personal por él junto con la de todos los hermanos, para que el Señor, que todo lo puede, le dé la salud al hermano enfermo. Pero, si ni entonces sanase, tome ya el abad el cuchillo de la amputación, como dice el apóstol, echad de vuestro grupo al malvado. Y en otro lugar, si el infiel quiere separarse, que se separe. No sea que la oveja enferma contamine a todo el rebaño. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99658-265. Evidentemente Benito nos habla de dos personas, de aquel que testarudo no quiere corregirse y del rol que tiene el abad, el superior del monasterio, el superior de una comunidad, en relación a esa persona. Y lo compara a un médico donde va aplicando distintas medidas en ese proceso de enfermedad, empezando por las exhortaciones, siguiendo por las excomuniones, siguiendo por los azotes y finalizando con la expulsión. Imagínense, ¿quién de ustedes
sea azotado por el padre Julio. Pero bueno, en aquellos tiempos tenemos que tener en cuenta que San Benito escribe en el siglo VI y que los monasterios estaban llenos, repletos. Habían cientos de monjes en los monasterios, de los cuales la gran mayoría eran incultos, iletrados, gente terca, ¿verdad? Esos italianos testarudos, no como los bailarinos, que éramos más dóciles. Pero bueno, eran esos italianos duros, ¿verdad? Que a veces las palabras no servían mucho y habría que darle algunos azotes. Pero tengamos en cuenta que ya en los monasterios se utilizaban los golpes como castigo, ¿verdad? O sea, no solo... Esto es curioso, ¿no? Cómo nos fuimos alejando de aquello que nos enseña Jesús. Yo les comentaba no hace mucho, o sea, yo recuerdo que en la década del 80, cuando yo estaba en la Abadía del Niño Dios, se hablaba de que en San Benito de Luján el abad cascaba latigazos a los monjes, ¿no? Así. Es una barbaridad, porque digo, está el tema de los derechos humanos. Pero bueno, este capítulo nos da para muchísimo, nos da para hablar de los derechos humanos y de la dignidad de las personas y hasta qué punto el superior tiene la potestad de socavar esa dignidad. Porque azotar a una persona es gravísimo, pegarle a una persona es gravísimo. Ciertamente tiene que asegurar el cuidado de la comunidad, la protección de todos. Y entonces perfectamente entra en vigencia esa norma de que, bueno, prevalece el cuidado de la mayoría, aunque haya que sacrificar a alguno. De ahí la amputación de la que habla, ¿no? La expulsión de la comunidad. Yo he vivido dos realidades, siempre mis dos experiencias monásticas, la Pascua y Niño Dios. En el monasterio de la Pascua, un lugar realmente de acogida, de cuidado y de protección de las personas, y no estoy idealizando, no estoy idealizando. La Pascua tuvo sus errores y por eso no tiene monjes. Estoy como siendo testimonial en esta cosa. Pero en el monasterio de la Pascua nunca se llegó a expulsar a nadie. Siempre el prior buscó la forma de acompañar, orientar, aconsejar. Yo recuerdo que en un tiempo que yo andaba muy perdido, muy perdido porque mi postulantado en realidad fue larguísimo. No fue 6 meses como el de todo el mundo. Todos tenían 6 meses postulantado y mi postulantado fueron casi 14 meses. Y comencé el noviciado porque la comunidad empezó a presionar y a decirle al hermano Jorge, bueno, ¿y cuándo va a empezar Julio el noviciado? Porque ya se va a jubilar de postulante. Y yo tenía como esa cuestión ya cuando pasaron los 6 meses y no me decía nada el hermano Jorge, el noviciado, 8 meses. Yo entré en una especie de bajón, en una especie de sentirme como, bueno, a lo mejor este no es mi lugar. A lo mejor me están diciendo que me tengo que ir y no se animan a decírmelo. Entonces empecé como a bajar los brazos y por ahí a veces me dormía para las vigilias, no iba a las vigilias total. Bueno, por ahí cortaba el trabajo, nosotros teníamos el horario de trabajo desde las 2 de la tarde hasta las 6, cortaba a las 4 y me iba a la cocina y me ponía a comer mi merienda sentadito Pancho ahí tranquilo. Y bueno,
no solo la comunidad lo notó, el hermano Jorge, que era un gran cuidador de todos nosotros, se dio cuenta enseguida y me adoptó. Y me puso a trabajar con él. Y me llevaba a todos lados. Íbamos al monte juntos, íbamos a los cerdos juntos, trabajamos juntos en la carpintería, trabajamos juntos alambrando. Y cuando ya me volvió a armar, me pasó con el padre Esteban, para que el padre Esteban terminara de armarme. Y entonces el padre Esteban me llevaba a ordeñar, me llevaba a alambrar, a cuidar de las vacas, en fin, como que yo agradezco realmente, porque yo en esos 14 meses de postulantado fue como el cimiento. Ahí yo me di cuenta que era mi vocación. Y fue gracias a estos hermanos y a este prior que tuvo la capacidad de cuidar cuando uno entró en esa etapa de crisis, ¿no? Yo les comentaba cómo cuidaba al hermano Martín, cómo lo protegía. Y eso no significaba que era cómplice de sus locuras y de sus desviaciones, de sus vicios. No, pero lo cuidaba. Yo creo que ese es un gran modelo de alguien que sabe orientar, de alguien que sabe cuidar, de alguien que tiene que presidir una comunidad. Por otra parte, el niño Dios viví el pasar de gente, ¿no? Gente que se iba, pero gente que también era rechazada. O sea, gente a la que se le decía, tú no podés ser monje, tenés que irte. Y claro, yo qué sé, uno era novicio, uno era monje joven, y por ahí no tenía la experiencia de tener ese ojo clínico para decir este sirve o este no. Pero uno intuía que había gente que servía, pero que no se la cuidaba. Yo recuerdo que había un hermano muy joven, ya profeso cuando yo llegué a Niño Dios, el hermano Jorge Correa, creo que era Correa o Cabrera, bueno, no me acuerdo. Y él era un crítico, muy crítico de el monacato de Niño Dios, ese monacato donde los padres no tocaban una escoba, donde los que laburaban y sostenían el monasterio eran los hermanos, donde lo que importaba ahí era el profesorado y la ilustración, y la teología dogmática, pero de la vida monástica poco se hablaba. Y bueno, y a quienes hablaban, como el caso de Padre Brasesco, Padre Mauro, eran considerados bichos raros, ¿no? Peligrosos, loquitos. Pero bueno, lo cierto es que el hermano Jorge era un defensor de la vida monástica. Y bueno, tanto defendió el trabajo de los monjes, tanto defendió la no ordenación de los monjes, que al final lo mandaron a la Pascua. Que le dijeron, bueno, Jorgito, 3 meses a la Pascua, antes de tu profesión solemne. Y claro, el mensaje es como decirle, mirá, acá no servís para nada, este no es tu lugar. Algo parecido viví yo cuando me mandaron a Giu Giu, a San Benito Giu Giu. Yo era de los que he criticado tanto ministerio pastoral de los monjes. ¿Por qué los 20 curas que hay no están en el coro por lo menos una vez a la semana? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué vienen solo cuando hay un capítulo para tomar decisiones sobre a qué novicio aceptamos y a qué novicio no aceptamos si no conocen ni siquiera los nombres de los novicios?
Recuerdo que había algunos padres que a mí me llamaban el uruguayo porque no sabían mi nombre. Padre Vicentín, el padre Ángel Veronesi, no sabían mi nombre. Padre Valerdi, padre Baldomero. No sabían cómo me llamaban, me decían el uruguayo porque no sabían. Y pasaba con la mayoría de los jóvenes, porque ellos iban de visita al monasterio. Y entonces uno se pregunta cómo a algunos hermanos no se les permitió el acceso al noviciado, por ejemplo, al postulantado. Gente que hacía el mes de prueba, gente que trabajaba, que llevaba una vida de oración, y no, no sirve, no se lo admite al postulantado o al noviciado. Entonces uno se da cuenta que algunas veces las comunidades monásticas no están en sintonía con el espíritu. Es cierto que hoy por hoy hay una crisis monástica muy grande. Es cierto que hoy por hoy los monasterios se están vaciando. De hecho, en Europa se están vendiendo monasterios para transformarlos en hoteles. Y en otros monasterios se ha generado lo que se llama turismo eclesiástico, con museos religiosos. Y otros monasterios, por ejemplo en Francia, un monasterio de benedictinas fue fraccionado y en una parte están las monjas, en otro se creó una clínica psiquiátrica y en otro un refugio para adictos. Es decir, la vida monástica está en crisis, por lo menos la vida monástica convencional, tal como se la concibió en la Edad Media. Por eso es importante volvernos a las raíces, a las fuentes. Y en esto de la corrección, y en esto de el rol del superior y el rol de quien no quiere enmendarse, también hay que volver a las raíces, no para azotar al que no quiere enmendarse, sino para tener esa capacidad de quienes toman las decisiones, en última instancia es el cerrar las puertas del monasterio, no en primera instancia. Claramente lo plantea la regla. La última opción que hay es, después de haber pasado por las exhortaciones, por las excomuniones, por los azotes, por la oración de la comunidad, si no se logra nada, bueno, entonces que se vaya. Pero es la última, no de las primeras medidas. Eso implica un superior que tiene que tener un muy buen criterio y que tiene que ser muy prudente y que tiene que ser fundamentalmente pastor, padre y pastor. Tiene que cuidar, ¿verdad? Pero implica también una comunidad monástica orante, una comunidad monástica abierta al Espíritu Santo, una comunidad monástica capaz de acoger a quien de primera no encaja bien, pero por ahí después, ¿no? Encaja. Cuando uno pone en una bolsa muchas piedras y no encajan una con otra, generalmente quedan espacios vacíos. Pero si yo agarro la bolsa de piedra y empiezo a golpearla y a sacudirla, las piedras empiezan a rozar unas con otras y terminan encastrando. A veces la vida comunitaria es eso. Y no importa si es una vida comunitaria cenobítica o eremítica. A veces lo que hace falta es, bueno, esa cuestión de sacudir las piedras. Lo que es importante es que en este código de faltas, en este código penal de la regla de San Benito, si bien San Benito parece muy rígido, muy duro, siempre termina con ese aspecto paternal. Bueno, lo último que sea la oración de la comunidad.
el abad y la comunidad que oren por ese hermano. El que es excomulgado, mándele ancianos para que lo cuiden y no lo dejen solo. Ese cuidado que hay que tener de los hermanos. Siempre. Tengan una muy buena jornada.